jurado de este certamen que se haya fijado en mi cuento para otorgarle este galardón. Mi gratitud es doble en este caso porque esta distinción supone para mí además una reivindicación del género humorístico, algo que comentaba con Antonio en el preámbulo del acto. Porque yo ya tengo una larga experiencia a orar y por lo tanto a premiar lo dramático, lo profundo, lo trascendente, lo poético, lo espiritual, buscando, así quizá en mi humilde opinión, pues conferirle seriedad al asunto, buscar una especie de sublimación del certamen objeto de su juicio y obviando muy a menudo pues la auténtica valía de las virtudes literarias de la narración, que es en realidad lo que debería tasarse. Normalmente eso en concursos restringidos al género humorístico, donde tienen cabida esta clase de relatos. Por eso me alegra especialmente que el jurado de este certamen haya tenido a bien premiar mi obra a pesar de su aparente frivolidad, digamos. Yo he participado en concursos como este que nos ha reunido hoy aquí, en los que era realmente difícil distinguir el trabajo premiado en la categoría de relato del correspondiente a la categoría de poesía, puesto que la retórica o la ampulosidad verbal del primero lo convertía prácticamente en un poema, lo cual no es en absoluto censurable ni legítimo. Para gusto están los colores. Pero yo siempre he tenido una duda razonable al respecto. ¿En qué momento, o mejor dicho, en qué nivel una narración pasa a convertirse en una poesía? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Dónde establecemos la frontera? ¿Cuánta poesía puede soportar la prosa pura y dura sin pasar de relato a elegía o égloga? Cuestión insalvable sin duda, pero bueno, seguramente intrascendente, que tampoco es cosa que nos vaya a quitar el sueño. Casualmente yo mismo formé recientemente parte de un jurado literario allá por mi tierra y tengo que decir que en aquella ocasión me empeciné en premiar un trabajo también humorístico, arrastrando en buena medida al resto de miembros del tribunal que finalmente cedieron ante las evidentes virtudes narrativas del cuento en cuestión, que a mi juicio no quedaban en absoluto ensombrecidas por la posible liviandad o tratamiento jocoso del trasunto. Y es que la letra ya no entra con sangre, o por lo menos no solo así, sino también en buena medida por el divertimento, la sonrisa o la carcajada, porque motivos para llorar o compurgirse ya nos lo da sobradamente la vida cotidiana. Y la literatura es y ha sido siempre una vía de escape, tanto para los escritores como para los lectores. Y ahora ustedes me darán o quitarán la razón cuando escuchen este relato, que estando sentado ahí he pensado que mi trabajo finalizaba al escribirlo. Y yo a lo mejor voy a meter un compromiso a alguien, pero me gustaría que este relato lo leyera Celedonio. Las normas. Aquí el dilema. Le juro que yo solo quería unas alpargatas, unas sencillas, domésticas y vulgares alpargatas, para hacer el camino de Santiago. No me gustan esas botas que se llevan ahora para tales menesteres, llenas de correajes y remaches, con esas suelas que semejan ruedas de tractor. Me parecen algo demasiado aparatoso, como ortopédico. Unas alpargatas de la de toda la vida, eso era lo que yo deseaba. Pero cuando acudí a la única tienda de cestería y aperos que quedaba en el casco viejo, descubrí que había sido reconvertida en PA, escrito PU, con ínfulas irlandesas y apabullante muestrario de cervecería de importación. Y entonces un vecino me dijo: ¿por qué no buscas en internet? Lo que no encuentres ahí es que no existe. Así que me puse a buscar en eso que llaman
y desde luego con razón la red de redes, porque hay que ver cómo queda uno de atrapado en cuanto asoma el hocico por tan enmarañado sistema. El caso es que al introducir en el buscador la palabra deseada, me debí de confundir en alguna letra o algo, porque el cacharro, en vez de alpargatas, entendió par de gafas y me empezó a apabullar con anuncios de ópticas y ofertas de optometristas, así que hice una nueva intentona. Pero otra vez debí de fallar en alguna grafía, porque el maldito navegador interpretó que quería decir alcaparras y me puso en comunicación con un montón de tiendas de especias y encurtidos, además de bombardearme con multitud de recetas que incorporaban tal condimento. Puede que yo sea muy patoso en estos temas de la informática, pero lo que tengo de torpe lo tengo de tenaz. Así que persistí en mi búsqueda, pero seguro que volví a meter el dedito en la tecla equivocada, porque en la pantalla apareció un mensaje que decía: ¿quiso usted decir azafatas? Y me remitió a unas páginas de contactos con unas fotos de mujeres que lo único que tenían de aeromozas, y lo único, por cierto, que llevaban puesto encima era un gorrito azul con unas alitas bordadas. A partir de ahí, no sé lo que entendió el aparatejo, porque comenzó a inundar mi buzón electrónico con anuncios erótico-pornográficos y enlaces a páginas web de citas y contactos galantes. Lo peor fue que mi mujer, la cual, según me dijo después, me notaba raro desde hacía algún tiempo, empezó a hurgar en mi ordenador durante mis ausencias. Entró en el historial de navegación, descubrió todos esos sitios comprometedores con los que yo tan inocentemente había topado, e entendió lo que no era, y la emprendió conmigo, llamándome crápula, libidinoso, onanista, lúbrico, impúdico, rijoso, y otras palabras que tuve que buscar en el diccionario, porque no sabía muy bien su significado. Ella siempre ha sido más leída que yo. El caso es que hizo las maletas y se marchó a casa de su madre, dejándome atribulado, confuso y sin alpargatas. Eso es cosa de las cookies, me informó mi vecino, explicándome que se trataba de una especie de dispositivos de información que recogían los datos que introducimos en la red y a partir de los mismos interpretaban las tendencias o deseos de los usuarios, originando un aluvión de propuestas, sugerencias y ofrecimientos que intentaban ser consecuentes con las búsquedas iniciales. En mi caso, las tales cookies desencadenaron tal avalancha de propaganda que no había vez que al encender el ordenador, mi buzón de correo o cualquiera de los sitios a los que accedía no aparecieran trufados de anuncios, avisos o reclamos que supuestamente pretendían complacer mis deseos, basándose en mis indagaciones previas. El caso que, por mor de este pernicioso proceso favorecido, hay que reconocerlo, por mi impericia y mi aturdimiento, mi pantalla aparecía siempre inundada de anuncios emergentes, reclamos y notificaciones extemporáneas que ofertaban desde productos contra las garrapatas hasta indicaciones de cómo llegar al Cabo de Gata. Aquello se convirtió en un caso de pundonor y autoestima, pero una vez desencadenada aquella especie de tormenta cibernética, la cosa parecía no tener freno. El buscador, solícito y pertinaz, continuaba sugiriéndome conceptos, proponiéndome alternativas descabelladas: maragatas, almadrabas, alabanzas, alabardas, alambradas, abardelas, alcazabas, alquitaras, almohadas, todo menos alpargatas. Total, que en mis desesperadas pesquisas no sé qué datos introduje, cuánta información llegué a facilitar al maldito engendro, pero el caso es que una mañana sonó el timbre de mi puerta y cuando abrí me encontré con el cartero. «Un envío para usted», me anunció entregándome un paquete y solicitándome que firmara un acuse de recibo. Un hálito de esperanza renació en mi torturado cerebro.
¿Sería posible que en el transcurso de mi desesperado peregrinar por el universo informático alguien o algo se hubiera percatado finalmente de mis auténticos deseos y me remitiera las ansiadas alpargatas? Allí mismo, en el umbral, atropelladamente y en presencia del empleado postal, destrocé el envoltorio con ansia para acceder a su contenido. Pero no eran las alpargatas, no. Y entonces, yo no sé si aquello fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia, la pluma que desequilibró la balanza de mi cordura, y comprendo que aquel pobre hombre no tenía la culpa de nada. Además, yo no sabía que los abrelatas venían tan afilados de la fábrica. Porque le juro a usted, señor juez, que yo solo quería unas alpargatas, unas inofensivas, domésticas y vulgares alpargatas.